Cuando quieras. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Foro de Autoinmunes. En esta ocasión, y para seguir un poco la tendencia de otras sesiones donde ponemos en relieve la importancia de la multidisciplinariedad, hoy nos toca presentar a una compañera del servicio de dermatología, la doctora Yavedoni, que bueno, pues es un claro ejemplo de la importancia y del bonito tándem que hacemos entre autoinmunes y desde hace bastante tiempo. La doctora Yavedoni es especialista senior del servicio de dermatología y, por si fuera poco, además tiene una amplia trayectoria, no solamente tras haber hecho la especialidad de dermatología, sino que además, sepan y como que también hizo la residencia de medicina interna y de cuidados intensivos, con lo cual imagínense la categoría. Y concretamente en el área que nos reúne hoy, que es en el ámbito de la ecografía cutánea, ella comenzó en sus inicios la oportunidad de hacer una rotación con la doctora Ximena Worsman de Santiago de Chile, quien actualmente es considerada una de las referentes internacionales precisamente en ecografía cutánea. Y a partir de aquí la trayectoria de la doctora Yavedoni pues bastante amplia, de hecho es experta y referente a nivel nacional, y forma parte incluso del grupo GDEI, que es el Grupo Español de Dermatología e Imagen, y además, pues aparte de su labor investigadora, que queda plasmada en una amplia lista de publicaciones que pueden, y de hecho les recomiendo que revisen en buscadores bibliográficos, también dedica tiempo y mimo a la formación de residentes y rotantes que vienen de otros países y ciudades. Como parte de toda esta línea de investigación, además, y estas publicaciones han supuesto los cimientos de lo que va a ser su tesis, que de hecho estará en breve. Así que, bueno, que es fruto de un grandísimo trabajo. Y sin más, pues no te quito más tiempo. Priscila, sencillamente, pues antes de darte paso, quería agradecerte nuevamente que has aceptado esta invitación. Como otra que te hacemos siempre, es un lujo contar como tú. Y sin más dilación, pues nada, adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hoy les voy a hablar de la ecografía que usamos sobre todo en enfermedades autoinmunes, y para esto quería empezar hablando un poco de la ecografía en general, ¿no? La ecografía, la verdad que los ultrasonidos se empezaron a usar con fines no médicos, ¿no? Primero, bueno, para ver silbatos para llamar animales, en las guerras mundiales, para llamar submarinos, y bueno, en medicina se empezaron a utilizar en la mitad en 1950 más o menos, ¿no? Poco a poco se fue avanzando en la tecnología, y estos eran los primeros ecógrafos, imagínense, eran como máquinas gigantes, ¿no? Donde el paciente estaba súper incómodo y hacer una eco llevaba muchísimo más que hacer cualquier prueba, ¿no? En el 64 apareció el Doppler para ver los vasos y la vascularización, que es como una pieza fundamental cuando hacemos una eco hoy en día. Y en el 77, no hace tanto, bueno, al menos para mí no hace tanto, se empezó a usar la eco unida a otros equipos, por ejemplo en cirugía laparoscópica. En general, toda la cuestión de las imágenes, y en especial la ecografía, al principio estaba dominada por los radiólogos. O sea, la ecografía era una cuestión de radiología. Y poco a poco la ecografía fue ganando sitio en todas las especialidades, a diferencia de otras técnicas de imagen que siguen estando en radiología. Ahora los cardiólogos hacen sus ecos, los reumatólogos, los ginecólogos sobre todo hacen sus ecos, y finalmente nos llevó a nosotros a los dermatólogos. Entonces, bueno, desde hace unos años, diríamos 10 años, empezamos a jugar con el ecógrafo nosotros y fuimos aprendiendo. Sin embargo, desde el 79 ya hay algún reporte de cómo se ve la piel con ecografía. Y como los dermatólogos no nos tomamos, digamos, la licencia de usar estos equipos, y en radiología tampoco tuvo mucho interés, aunque se describió la piel hace tantísimos años, no fue una rama de la ecografía que se estudió en profundidad, hasta que la doctora Wurzman en 2004 publicó el primer artículo donde realmente la definición con estos equipos era muy buena, y se pone a estudiar la piel y diferentes patologías sin parar, y ya ahora tenemos casi todo mirado, ¿no? Con ecografía. Y aquí en España, en el 2013, fue la primera reunión nacional de ecografía cutánea, que yo tuve la suerte de ir, que estaba ahí en primera fila tomando nota, y bueno, ya hace 10 años, y desde ahí no pararon de haber formaciones, cursos, congresos, y la ecografía, bueno, ocupa mañanas enteras de los congresos más importantes de España y de europeos también, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Acá pueden ver la curva ascendente si buscamos en PubMed ecografía y piel.
cómo sube en los últimos 5 o 10 años, y en el mundo sigue estando la ecografía manejada, la cutánea, por dermatólogos, también por radiólogos y también por médicos de familia. Por ejemplo, en Estados Unidos la ecocutánea la hacen mucho los médicos de familia, y aquí en España somos mayoría dermatólogos, pero esto bueno, no es así en todos lados, como pueden ver. Hay muchísimas entidades de investigación bueno, y de asistencia, hay grupos GDEI en la Academia Española de Dermatología, el grupo ECOCAT acá en Cataluña, que somos súper activos, que publicamos, presentamos trabajos, nos reunimos 2 veces al año con reuniones científicas que están muy bien. El Instituto Americano de Ecografía tiene una parte reservada para la ecografía cutánea, o sea que la ecocutánea ya es una subespecialidad muy, muy marcada, ¿no? E incluso hay estándares de calidad de cómo una persona puede saber ecocutánea, ¿no? Y para saber hacer ecocutánea, ser un poco experto, hay cursos de formación y de aprobación, ¿no? De calidad, y también hay una cantidad de práctica necesaria, como todo hace falta práctica, y se considera que uno es experto si tiene 300 ecografías al año, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que hacemos, gracias a ustedes que nos derivan un montón de pacientes, son de los servicios que más nos derivan, muchas más, ¿no? Y acá un montón de cursos y niveles de aprobación para ser ecografista cutáneo. Y la eco, la verdad que complementa todas las otras técnicas que tenemos en dermatología. Tenemos muchos equipos ahora, ya los dermatólogos somos una especialidad muy tecnológica, por así decirlo. Tenemos microscopía confocal, que ve la dermis con mucho detalle milimétrico, casi como una histología. La tomografía de coherencia óptica, que ve la dermis muy superficial, tiene menos penetración que el confocal. Y después, bueno, las técnicas de siempre, que también las usamos en dermatología, la resonancia y la tomografía computada habitual, ¿no? Bueno, los equipos de eco son los mismos que los equipos que usan los ginecólogos o los cardiólogos. Lo que cambia son las sondas que usamos para mirar la piel. Son sondas de alta frecuencia o ultra alta frecuencia, que son las que son de más de 18 MHz, ¿no? La eco es una técnica súper transversal. En los hospitales públicos de España está distribuida en la mayoría, a diferencia de otras técnicas de imagen, como el confocal, que es casi exclusiva del Clinic y pocos hospitales más. Y acá pueden ver, ¿no?, que los hospitales de baja complejidad, los de mediana y los de alta, tienen una distribución de ecógrafo de una manera bastante, ¿no? No es exclusivo de Clinic tener un ecógrafo. Y eso está bien, porque entonces es una técnica que avanza más rápido, que todos podemos aprender, y si bien nosotros vemos pacientes más complejos, con los pacientes que tenemos en el hospital, es una técnica que ya está súper distribuida en España en todos los servicios de dermatología, ¿no? Bueno, aquí vemos los estándares de calidad, y bueno, para comentarles en esta sesión de enfermedades inflamatorias, el estudio de las enfermedades inflamatorias en niveles de complejidad, cuando se hacen cursos de valoración bueno, de capacitación de esta técnica, se encuentran en una parte moderada, ¿no? Yo diría moderada alta, porque son de los pacientes más difíciles de ver, ¿no? Bueno, es una técnica que ya saben que no es dolorosa. Hemos hecho estudios porque, bueno, hay pacientes que tienen enfermedades inflamatorias de la piel muy dolorosas, y hacer una ecografía, por ejemplo, en pacientes con hidradenitis supurativa podría ocasionar dolor e incomodidad, pero incluso en estos pacientes es una técnica súper bien tolerada, y ni hablar de los pacientes que no tienen enfermedades tan inflamatorias y tan dolorosas, por ejemplo, pacientes que vienen con una morfea inicial, que los mandan para estudio para ver si tienen afectación cutánea, son de esos típicos pacientes que a veces se quedan dormidos mientras hacemos la eco. O sea que dentro de lo que hacemos en medicina, aparte es una técnica súper agradecida, donde entre la luz baja, el pedirle que no hable y la tranquilidad que tenemos en ese momento, es una técnica que para nosotros como médicos y para el paciente es súper bien tolerada. Entonces, bueno, muchas veces es la técnica de elección en niños, en pacientes frágiles. Una eco es rápida, está siempre disponible, la tenemos en general en el mismo día de la visita con el especialista o con otro dermatólogo. Bueno, entonces es una técnica que ya sabemos que es muy, muy agradecida. Acá es el equipo que tenemos en el hospital. Como pueden ver, ahí están colgadas todas las ondas que tenemos, que son muchas. Tenemos 4 ondas distintas, tienen distintas frecuencias, entonces pueden ver desde la epidermis hasta el hueso. Acá pueden ver un poco cuál es la penetración de cada sonda aproximada, ¿no? Y acá podemos ver que la ecografía, pueden ver una imagen sin compresión de las ondas sobre la piel, y con compresión. Con compresión los vasos de la piel, que son tan finitos, desaparecen casi, o sea, se bajan un montón. Entonces hay que tener mucho cuidado, y es una ecografía que, a diferencia de la que se hace en abdomen, que uno apoya el ecógrafo con fuerza, acá tiene que navegar sobre el gel. O sea, es una técnica un poco más delicada, ¿no? Ponemos mucho gel, mucha cantidad de gel, y navegamos sobre el gel, y así, a través de navegar sobre el gel y que quede un espacio entre la sonda y la piel, podemos valorar la vascularización de la piel, por ejemplo, en pacientes con esclerosis sistémica, si queremos saber si tiene flujo o no. Si en estas pacientes con ese flujo tan finito, que es un cambio tan sutil, apretamos la sonda, no vamos a ver nada. Y estos discos que ven acá son discos que se usan mucho en radiología para separar la sonda de lo que queramos ver. Siempre hace falta una interfase para que no haya aire.
Este disco hay que tener cuidado porque solo el peso del disco, por ejemplo, lo que les decía, para ver la zona peribucal de una paciente con esclerosis sistémica, el peso de ese disco ya puede, de forma falsamente negativa, quitar toda la vascularización. Esta es una eco de la piel sana, para que vean un poco. Tienen la parte, bueno, está marcada con flechas, ¿no? Pero esto de aquí recto es la sonda. Aquí tenemos esto negro un poco con estas rayitas blancas, que es el gel, y aquí tienen marcada la epidermis, que es una línea muy finita blanca, la dermis, que es esta zona gris más blanquecina, la hipodermis, que es más oscura que la dermis, que tiene los lobulillos, que son estas zonas más oscuras, y los septos, que son estas zonas blancas finas que atraviesan la hipodermis. Después tenemos la fascia, que es una zona muy finita blanca, lo normal. También estudiamos muchos pacientes con fascitis, ¿sí? Y esto cuando se inflama se ve claramente diferente. Y tenemos el músculo, que es parecido a la hipodermis, pero que tiene tractos muy finitos blancos, como más pegaditos que los que son los septos de la hipodermis. El Doppler no está muy claro, ahí les mostré un modo B, que es como se ve la ecografía en modo B. Ahora, el Doppler de la piel sana no está muy claro, entonces hicimos un estudio multicéntrico, que lo tenemos ahora en revisión, a punto de publicar, para ver cómo era el Doppler de la piel sana y así poder decir que está inflamada, porque si bien hay miles de publicaciones de piel inflamada en distintas patologías, todavía no se sabe cuál es el Doppler de la piel sana con estos equipos. Y un poco lo que intuíamos con la práctica fue los resultados que tuvimos de un estudio multicéntrico, que hicimos con 13 hospitales, donde vimos 152 pacientes, a cada paciente le estudiamos 6 zonas, hicimos 3 imágenes de cada zona, y vimos que entonces la piel sana, con estos equipos, pocas veces se ve vascularización, se ve entre el 15 y el 20% de las zonas exploradas se ve algo de vascularización, y esa vascularización que se ve es de menos del 5% del total de la imagen, y son vasos muy finitos, y de bajo flujo. Cuando medimos la velocidad son vasos que van a una velocidad de menos de 5 centímetros por segundo. Con las ondas de 22 MHz, que son de más frecuencia, se pueden ver mejor, y con las de 18 MHz, que son de menos frecuencia, se ven menos vasos todavía. O sea que lo habitual es que casi no se vean vasos, y si se ven, son muy pocos. Acá podemos ver uno de los análisis, el surco nasogeniano, que es donde más vasos vemos, porque la cara muchas veces está inflamada por cualquier motivo. Pero bueno, esa es la piel sana. La inflamación, ¿cómo se ve? Bueno, la inflamación se puede ver con un engrosamiento de la epidermis. Acá pueden ver a la derecha que la epidermis está más gruesa y más blanca, que a la izquierda, que casi no se ve, que es lo habitual. En la dermis se ve un aumento del grosor, como se ve acá, y un aumento y una hipoicogenicidad, se ve más negra, ¿sí? Se puede ver también como una banda hipoecoica. Esta es la epidermis, que se ve blanca, y la dermis, que se ve abajo, se ve como una banda negra hipoecoica. Y la hipodermis se ve al revés que el patrón normal. Si se acuerdan, aquí abajo a la derecha tienen la piel sana, como se veía la hipodermis, que era negra con tractos blancos finitos, que son los septos, y acá a la izquierda, en la imagen grande, pueden ver estas imágenes lineales negras, como engrosadas, que son los septos inflamados, y alrededor un tejido que se ve como blanquecino, que son los lobulillos inflamados, que se ven mucho más blancos que lo normal. Aquí ven una piel inflamada en el modo Doppler, son estos vasos gruesos, que acá pueden ver lo del pico sistólico, ven acá estos numeritos que dice SVP, este es el pico sistólico a 15 centímetros por segundo, esto es mucho más rápido que lo que dijimos que era normal, ¿sí? Y bueno, se ven muchos vasos y bastante gruesos. Los vasos normales que vemos, cuando se ven, son menores de 1 milímetro, y estos son mayores de 1 milímetro. Bueno, la espaniculitis, para empezar un poco con enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Bueno, hay muchísimas etiologías de enfermedades que causan paniculitis, y la verdad es que con la ecografía podemos un poco orientar, así como con la biopsia, si es una paniculitis septal o lobular, ¿sí? Podemos ver el sitio de más inflamación, porque muchas veces necesitamos de todos modos hacer una biopsia. Entonces, antes de hacer una biopsia, que son biopsias profundas, que tienen cierta morbilidad, hacer una eco para saber dónde biopsiar es fundamental. Y también para valorar la respuesta al tratamiento, porque si tuviésemos que hacer una biopsia para ver cómo está el paciente inflamado, sería súper agresivo, y muchas veces con la clínica, como quedan fases de induración, y aunque la enfermedad no esté activa, clínicamente puede todavía tener una zona más indurada y con cambios clínicos, la ecografía con el Doppler nos permite saber si realmente está activa o no está activa, y si está mejorando o no con el tratamiento. Aquí tienen un patrón septal de paniculitis, el primero, que tiene los septos engrosados y negros, un patrón lobulillar, donde ven que no se puede diferenciar entre la dermis y la hipodermis, está todo junto, es como una nube blanca, esto es un signo de inflamación del panículo, hay aumento del Doppler, y los lobulillos de la hipodermis están todos blancos, como la dermis. Otros hallazgos de las paniculitis que podemos ver con la ecografía es la necrosis grasa, que son esos redondelitos negros que vemos aquí en el panículo, y la calcinosis cutis,
que luego a ver más imágenes, toda esta línea blanca que se ve aquí es un depósito de calcio. Y aquí abajo pueden ver a la izquierda como se intuye que aquí hay piel, ¿vale? Y aquí como hay calcio, que es una sombra posterior, esto es una calcinosis cutis súper extensa. Bueno, podemos cuantificar la inflamación, y bueno, para entrar en pacientes con enfermedades autoinmunes y paniculitis, hicimos un estudio que se los quería comentar sobre las paniculitis en pacientes con lupus y con dermatomiositis. Estas pacientes, la mayoría, ustedes saben que reciben tratamientos inmunosupresores, muchas las tratamos en conjunto o nos las derivan ustedes. Es una paniculitis que cursa a brotes, que en cada brote puede dejar una secuela de fibrosis y de induración, con lo cual valorar si hay una nueva actividad de la enfermedad sobre una piel ya atrófica o fibrótica es bastante difícil, porque aparte muchas veces también tienen calcinosis asociadas, que también producen cambios clínicos. Entonces, sobre esos cambios crónicos, con tanta manifestación clínica, saber si está activa o no con un brote que no sea tan importante puede ser muy difícil, ¿no? Y esto nos pasaba en la práctica diaria. Entonces, bueno, en este trabajo estudiamos a 23 pacientes con paniculitis autoinmunes, lupus o dermatomiositis, y lo que pudimos ver es que muchas tenían cambios en el modo Doppler que hacían la diferencia para saber si estaban activas o no, ¿no? Si tenían un pico sistólico muy elevado, si tenían vasos muy gruesos, eh, o si tenían mucha cantidad de flujo en lo que es la cantidad de imagen, ¿no? Esto nos sirvió porque realmente pudimos ver cambios que con la clínica eran imposibles, ¿no? Y que con el modo B también. Y en pacientes con actividad clínica indeterminada, en varias de las zonas estudiadas, en el 60% de las pacientes había zonas donde realmente clínicamente no podíamos estar seguros si había actividad o no. Y de esas pacientes, casi en el 40%, la ecografía mostró actividad de la enfermedad y en un 60% inactividad de la enfermedad. Entonces fue clave para tomar decisiones clínicas, y realmente nosotras las pacientes con paniculitis autoinmunes las citamos siempre a la regresión clínica con ecografía, porque es una herramienta que ya consideramos en la práctica habitual fundamental para el seguimiento de los pacientes, ¿no? Acá tenemos casos clínicos de esta serie que les comentaba. Esta es una paciente con una paniculitis asociada a dermatomesitis. Ven que hay inflamación de la dermis porque está hipoecoica. La hipodermis está totalmente blanca, que es al revés de lo normal. Se pueden ver septos engrosados aquí, ¿no? Negros y gruesos. Acá lo mismo, en el modo B se ve por debajo lo que les comentaba, y arriba en el modo Doppler mucho aumento de flujo. Una paciente con una paniculitis lúpica en la frente, esta es una zona que para biopsiar es tremenda, y bueno, y con la ecografía podemos hacer un diagnóstico súper claro. Acá pueden ver la zona de paniculitis en el modo B, y con el modo Doppler, miren cómo aumentaba muchísimo el Doppler. Esta es la misma paciente, la paniculitis en la frente, y podemos, bueno, medir la velocidad, y también aquí tenía casi 20 centímetros por segundo, perdón, 15 centímetros por segundo la velocidad de flujo, ¿no? Un vaso que además de estar aumentado en cantidad, iba a una velocidad muy rápida, ¿no? Esta paciente con dermatomiositis, con estas zonas acá pueden ver que clínicamente no es fácil, ¿no? Saber si esto es una poiquilodermia residual, si realmente tiene brote, dónde tiene el brote, si todas estas son placas muy inflamadas o no, y si tiene calcinosis o no. Antes, para ver la calcinosis usábamos radiografía. Acá pueden ver, ¿no?, todos estos depósitos de calcio en el brazo, en la cadera, en los muslos. Claro, hacer una radiografía cada vez, bueno, primero que utiliza radiación, y no es muy recomendado hacer tantas radiografías para controlar, y además que es más incómodo, ¿no? No se puede hacer en la misma visita, hay que citar otro día, ya tenemos una demora para la correlación, hasta que se hace la radiografía y trae, ¿no?, más visitas. También se puede hacer con tomografía, acá ven los depósitos de calcio, con gamografía, pero son técnicas que para la práctica habitual no resultan cómodas ni para el paciente ni para nosotros para hacer un seguimiento de las calcinosis. Cambio la ecografía, miren esta paciente con dermatomiositis, que tiene esta placa enorme en el muslo, ¿no? Acá podemos saber que está inflamado y que tiene calcio porque está dura, pero exactamente cómo está esa placa de calcio, si está empeorando o no con los brotes de la enfermedad, si está muy profunda para hacer un tratamiento quirúrgico, si son muchas placas o es una sola, es imposible. Y acá pueden ver como con la ecografía, que tiene un modo panorámico, como el móvil, podemos hacer fotos panorámicas. Es una placa de 17 centímetros, ¿vale? 17 centímetros en el muslo, es casi todo el muslo de la paciente, en el muslo izquierdo. En cambio, en el muslo derecho, pero el muslo izquierdo tenía una clínica que era súper parecida, pero sin embargo las calcinosis eran diferentes. Son pequeñas placas que juntas hacen una placa como la anterior, pero que realmente es diferente. Y a lo mejor aquí, si hay una que duele más, se puede operar o se puede drenar, saber a qué profundidad están. Bueno, todo esto es información útil, sobre todo para el seguimiento y para el tratamiento del paciente. Acá podemos ver cómo se mide la profundidad. Esta está a 4 milímetros de profundidad. Entonces, bueno, para la calcinosis cutis, que no solo en la dermatomyositis
y en las paniculitis, que es lo que estoy comentando ahora, sino en las esclerodermias, esas calcinosis de los dedos, es súper útil la eco para, bueno, para ver cómo está la enfermedad, ¿no? Y respecto a esto también hicimos un estudio con otros compañeros de otros hospitales que intentaban, según las características ecográficas del calcio, intentar diferenciar si eran calcinosis distróficas asociadas a enfermedades autoinmunes, si eran calcifilaxis, ¿no? Si eran lesiones de calcifilaxis o si eran lesiones de calcinosis metastásicas. Y bueno, se encontraron ciertos patrones, ¿no? 3 patrones diferentes, y las calcinosis distróficas, los patrones más comunes eran o unas bandas finitas paralelas a la epidermis, que es lo que vemos frecuentemente, o a veces unas manchas hiperecogénicas muy finitas con una sombra muy estrecha, que es lo que muchas veces vemos en las calcinosis más finas, sobre todo en las regiones acrales de las pacientes con esclerosis sistémica. Acá tenemos una paniculitis lúpica de la paciente con el brote, una lesión en la mama, que pueden ver que el panículo está blanco, hiperecogénico, activo, y después del tratamiento, en la paciente de los 3 meses en el control, pueden ver un panículo de la mama normal. Se ven aquí los septos bien claros y los lobulillos más oscuros. Acá también una paciente con dermatomiositis, pueden ver la paniculitis muy clara a la izquierda, tanto en el modo B como el aumento del flujo Doppler, y a la derecha sabemos que es un Doppler porque tiene esta barra de colores en la imagen, esto nos avisa que es un Doppler, aunque no se vea ningún color, que es lo que les decía que es lo habitual en la piel sana, no ver ningún color, y si vemos, muy poquito. Otras situaciones que pueden dar paniculitis, a veces nos confunden, en las piernas sobre todo, y en las piernas de las mujeres de mayor edad, son las lipodermatoesclerosis, que a veces también pueden simular patologías autoinmunes o un compromiso en las piernas por una esclerosis sistémica, pero hay que hacer una ecografía porque estos hallazgos son tan característicos de la lipodermatoesclerosis, que es la esclerosis cutánea que se produce en las pacientes con varices de mucho tiempo de evolución y que hacen episodios inflamatorios, y con la eco se ve rápidamente estas lesiones, que son estas lesiones redondeadas, de un diámetro muy aumentado, acá en 7,4 milímetros, estos son venas. Las venas casi no se ven, y si se ven, las normales miden poquísimos milímetros, menos de 1 milímetro o 2 milímetros. Estas venas de casi 8 milímetros en la parte tan superficial de la hipodermis es típica de la lipodermatosclerosis. Acá es con compresión de la imagen, que ven que se achican las venas, y acá tienen la paniculitis, ¿no? Y la parte sana. Entonces, hacer una ecografía en las piernas también para hacer un diagnóstico diferencial de tipo de paniculitis, cuando vemos tantas venas tan dilatadas, esto es con compresión y esto es soltando y con Doppler. ¿Ven? Son venas que están todas arrosariadas, dilatadas en la hipodermis, y acá incluso con el Doppler no se llenan bien, porque son venas que son poco funcionantes y que realmente tienen un flujo muy turbulento, entonces aunque pongamos el Doppler se llenan, pero mal, si no se llenan más no tienen un flujo efectivo. Bueno, acá vemos, ¿no? Los signos típicos. Estas son imágenes de la bibliografía de lipodermatosclerosis, que bueno, nos pueden hacer un diagnóstico diferencial muy rápido con otras causas de paniculitis en las piernas. Otros pacientes con paniculitis bueno, un contexto inmunológico son los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped, de tipo esclerodermiforme, que hacen estas lesiones, como pueden ver, clínicamente muy difíciles. Estas son las típicas lesiones de fascitis, ¿no? Tienen el surco aquí marcado en el antebrazo, esta piel de naranja en el tronco, muchísima induración, pacientes con mucha limitación que a veces se han curado de la neoplasia hematológica, pero la enfermedad de esclerodermiforme les condiciona una peor calidad de vida que lo que era, ¿no?, la neoplasia hematológica. Y bueno, esta enfermedad es muy difícil porque se intenta no dar inmunosupresores por el riesgo que tienen de que recibe la neoplasia, pero al mismo tiempo es una enfermedad que si no se la frena puede realmente llevar al paciente a estar como encarcelado en su cuerpo, como una fascitis eosinofílica. Bueno, son todas enfermedades muy, muy graves, ¿no? Acá pueden ver la clínica, son pacientes que muchas veces tienen un compromiso generalizado de esclerosis cutánea generalizada. Y bueno, ¿cómo los valoramos a estos pacientes? Hasta ahora, antes de la eco, los valorábamos con esta escala, que en realidad es una escala que es para valorar la limitación articular, ¿no? Pueden ver que este paciente no puede subir los brazos, no puede juntar las muñecas, no puede doblar el tobillo. Y también usábamos la escala que usan muchos de ustedes, que es la escala de Rodnan, que está hecha para la esclerosis sistémica, pero que, bueno, tiene una variabilidad interobservador y que no era práctica para evaluar a un paciente con una esclerosis por H generalizada en cada visita y compararlo, era muy, muy difícil. Hicimos un estudio con ecografía, bueno, donde valoramos pacientes con enfermedad esclerodermiforme al inicio y a los 6 meses, ¿no? Y vimos que, sobre todo, los cambios en el modo Doppler tenían un valor predictivo. Los pacientes que tenían muchísima inflamación en el modo Doppler iban a estar activos a los 6 meses y tenían, bueno, mayor necesidad de fármacos
para tratar esta enfermedad que los que inicialmente estaban con un Doppler negativo. Los cambios en el modo B no fueron tan importantes porque el modo B, al tener una esclerosis y lesiones previas y tanta fibrosis, ya están artefactados. Entonces un paciente que ya tiene una fibrosis muy marcada, aunque haga inflamación, cuesta que cambien las tonalidades en el modo B. Entonces lo más útil en estos pacientes es el modo Doppler con estos parámetros que les comentaba de inflamación. Acá pueden ver imágenes súper claras de lo que son pacientes con un H activo. Aquí arriba a la izquierda, en modo B, ven la paniculitis brutal, que se ven, bueno, no se puede separar la dermis de la hipodermis, están los lobulillos blancos, los septos súper engrosados y negros. Acá pueden comparar a la derecha con la piel sana del mismo paciente. Y abajo el modo Doppler, como pueden ver, flujos muy rápidos, comparado con el Doppler del mismo paciente de una zona sana, ¿ven? El Doppler normal son apenas vasitos que casi no se ven y no se podrían ni medir. Entonces, bueno, los pacientes con AIDS, realmente nosotros usamos la ecografía también para el seguimiento en todas las visitas, y son visitas sincrónicas que hacemos con la clínica, al igual que los pacientes con paniculitis autoinmune, ¿no? Bueno, y este es un estudio resumen que hicimos un poco con la corte de pacientes con enfermedades esclerosantes, que tuvimos la suerte de colaborar de contar con el doctor Espinosa y la doctora Lledó, y además con médicos de servicio de hematología, y aquí reunimos 72 pacientes con enfermedades esclerosantes, ¿no? Con esclerosis sistémica, con morfea, y con enfermedad de Hiertot contra Huésped, esclerodermiforme. Lo interesante de este trabajo es que la ecografía nos permitió hacer un tratamiento mucho más dirigido y mucho más específico para cada caso, teniendo más datos además de la clínica. Nos resultó un complemento fundamental, y realmente en el 20% de los pacientes casi pudimos mejorar la adecuación al tratamiento, o interrumpiendo el tratamiento, o iniciando uno nuevo, o modificándolo, o para guiar la toma de una biopsia cutánea gracias a la ecografía. Entonces, bueno, como les decía, realmente en la práctica habitual es una técnica que va de la mano con la clínica, ¿no? Y a veces nos llevamos sorpresas, por ejemplo, esa paciente con un AIDS que la enviaban por una sospecha de fascitis porque no podía mover bien el brazo y había tenido un mieloma. Entonces, bueno, dijeron, bueno, debutó con un AIDS, esto es una fascitis, y cuando le hicimos la eco, vimos acá en la parte dolorosa del antebrazo que, como pueden ver, esta es la epidermis, ¿no? En el lado derecho. Esta es la dermis, no sé si ven mi flechita, esta es la hipodermis, y esto de acá, esta línea blanca de acá, ya es el hueso, ¿vale? Entonces este hueso que está bien acá, esto ya es como una imagen en espejo, que refleja. Si ven acá en la parte izquierda, se interrumpe. Y acá, si hacemos un corte transversal, lo mismo, ¿no? Tenemos la epidermis, la dermis, la hipodermis, la fascia, el músculo, y el hueso que acá hace un resalto. Bueno, esto era una fractura patológica, no era una fascitis. Se le hizo una radiografía seriada, esquelética, se vieron un montón de lesiones, ¿no? Y era una recidiva del mieloma, y bueno, con la ecografía, sospechando una fascitis, al final, claro, uno también ve el hueso, no es que lo vamos a estudiar con la ecografía, pero se ve mucho. Y cuando nos piden eco de piel, a veces vemos el músculo, lo vemos inflamado en las dermatomiositis y en otras patologías dermatomusculares, por decirlo así. O sea que la eco en realidad ve todo, lo que pasa es que a veces hay que saber mirarlo, pero bueno, este día estábamos ahí atentos a todo y realmente el hueso se vio fracturado. Y ahí se diagnosticó a partir de la eco una recidiva del mieloma y se descartó la fascitis, ¿no? Hay otras patologías. Esta paciente habían sospechado, bueno, no sabían que tenía estas lesiones nodulares en las piernas, le habían hecho resonancias normales, porque claro, cuando se acostaba la piel estaba bien, y cuando se ponía de pie se veían más. Finalmente lo que pudimos ver con la eco es que era una hernia transfacial muscular, ¿vale? Un paciente que hacía fisicoculturismo, levantaba muchísimo peso, tenía defectos en las fascias y se herniaba la piel. Bueno, y se había confundido hasta con enfermedades, bueno, no sabían bien el diagnóstico, le habían hecho biopsias, resonancias, de todo, y cuando lo vimos y le hicimos la eco de pie, porque la eco es una técnica que hay que hacerla muchas veces dinámica, no siempre es acostada, hay patologías que se ven mejor sentadas, otras de pie. Como el paciente se le veía mejor parado, al final se puso de pie en la camilla, le hicimos la eco de pie y ahí se vio la hernia transfacial, ¿no? Bueno, en el escleredema, que es otra enfermedad esclerosante de la piel, que decía que hay mucha induración en el cuello, en la espalda, en los brazos. Eran pacientes que eran súper difíciles de evaluar, casi todos hacen tratamiento con metotrexate o con fototerapia, pero muchos con metotrexate. Y con la ecografía, bueno, había algún reporte hecho de mejoría de la induración de la piel antes y después del tratamiento. Nosotros hicimos una serie de casos también con los compañeros de Santiago de Compostela, y pudimos ver en milímetros cómo respondían los pacientes o no al tratamiento, y con una, bueno, certeza, digamos, del diagnóstico y para el seguimiento
que bueno, nos mejoraba muchísimo respecto a lo que era la evaluación clínica anterior, que como pueden ver en esta foto era pellizcar la piel y bueno, intuir un poco si estaba indurado o no. Y además, bueno, lo comparamos con controles, realmente vimos, bueno, que en los pacientes más obesos sí que la dermis es más gruesa, pero en los pacientes con escleroderma los valores son superiores, y bueno, acá pueden ver, ¿no?, la serie de pacientes, y en los milímetros aquí en rojo, este es el cuello, el paciente del inicio, este es en el seguimiento, un paciente que hizo metotrexato y fototerapia y mejoró, la espalda superior, el brazo, ¿no?, cómo disminuye el grosor de la dermis con el tratamiento, y esto, bueno, es fundamental, ¿no?, para poder tener un seguimiento objetivo de los tratamientos que vamos haciendo, en este caso con metotrexate, que es un tratamiento inmunosupresor, y nos interesa saber si realmente está funcionando o no. Esta es una imagen típica de escleroderma, que se ve el engrosamiento de la dermis muy marcado y como una sombra posterior. Esta imagen de sombra posterior es típica también de esta enfermedad. Bueno, y después, bueno, se usa para otros pacientes, ¿no? En la espaniculitis para seguimiento hay un montón de reportes, ¿no? En pacientes con psoriasis, en tratamientos con biológicos. O sea, la eco es una técnica muy agradecida para hacer paniculitis en pacientes con patologías inflamatorias, y nos evitamos biopsias, ¿no? Después para patologías, ¿no?, como la gota, tiene depósitos típicos de urato que se pueden ver también con la ecografía, y bueno, es mucho menos molesto que tener que hacer radiografías de control o para diagnóstico, ¿no? En pacientes con gota son típicos, la lipodermatosclerosis que comentamos antes, y después, bueno, como tuvimos la oportunidad de dar pacientes con picaduras de medusa durante 3 años por un trabajo de investigación que estábamos haciendo, vimos que no solo los pacientes con picaduras de medusa tienen lesiones superficiales, sino que hacen paniculitis, y paniculitis muy parecidas a las paniculitis lúpicas, por ejemplo, ¿no? Que esto era algo que no estaba descrito por las picaduras de medusa, y esto lo vimos gracias a la eco y lo confirmamos con la biopsia. Y pudimos ver que había pacientes que tenían lesiones atróficas que nos recuerdan a pacientes con lupus. Esta es una paciente, este es el brazo, con una lesión atrófica muy marcada. Pueden ver con la ecografía del panículo normal, que mide casi 17 milímetros, y en la zona atrófica la mitad. Esto fue por una picadura de medusa, y bueno, realmente ahora si tenemos un paciente con una picadura de medusa que seguimos viendo que tiene en la ecografía inicial una paniculitis, intentamos ser más rápidos con el tratamiento, muchas veces damos corticoides orales para evitar estas secuelas, que realmente, como les decía, son muy parecidas a las paniculitis autoinmunes, ¿no? Otras patologías esclerosantes inflamatorias que estudiamos con ecografías de granuloma facial, son estas lesiones, como pueden ver, induradas, fibróticas, ¿no?, en la cara de estos pacientes, que se puede ver la profundidad de la inflamación, y son casos que muchas veces no responden a muchos tratamientos. Hicimos un estudio donde realizamos lesiones intralesionales con rituximab, en pacientes refractarios a todos otros tratamientos inmunosupresores. Y este tratamiento, que era, bueno, había alguna evidencia, pero que es un tratamiento fuera de indicación, muchas veces en la cara o en el cuero cabelludo de pacientes que ya eran refractarios a otros tratamientos, hacerlo con ecografía nos permitió guiar el fármaco y tener una respuesta objetiva de qué estaba pasando y hasta cuándo seguir infiltrando. Así que bueno, para casos así un poco más complejos de lesiones inflamatorias, también la ecografía nos sirve para dirigir el tratamiento y para hacer el control. En pacientes con cierto granuloma necrobiótico también, estas lesiones tan inflamatorias en la cara, induradas, podemos ver el aumento del flujo Doppler. Este paciente también realizó muchísimos tratamientos inmunosupresores, cirugía, y la eco es la única forma objetiva que tenemos de ver cómo responden lesiones perioculares que son muy desfigurantes. En la sarcoidosis, bueno, también pudimos describir patrones que no estaban descritos, ¿no? De si hay compromiso de paniculitis o solo de la dermis. Con la eco también es una eco muy rápida, que podemos ver aquí, ¿no? Pueden ver imágenes de paniculitis muy marcadas, se ven los rebolillos muy blancos y los septos muy engrosados, o compromiso solo dérmico, como esta imagen en la B, que se ve en la parte de la primera imagen B, que se ve solo compromiso dérmico con el panículo respetado. Y esto también nos permite, en una enfermedad que puede ser bastante inflamatoria en la piel, saber la respuesta al tratamiento y el compromiso inicial, ¿no? Parece que la ecografía es muy útil cuando la hace la persona que está viendo al paciente, pero hicimos un estudio cruzado para ver cómo evaluábamos las paniculitis con ecografía entre distintos observadores, y la concordancia interobservador, cuando solo nos dan la ecografía pero no nos cuentan nada del paciente, no es tan buena. Y eso, bueno, refuerza un poco lo que ya sabemos, que la ecografía es una técnica de imagen muy buena, pero que no deja de ser un complemento de la clínica. Si no tenemos muchos datos clínicos, y sobre todo si no tenemos nosotros enfrente del paciente y nos muestran una ecografía de otro, poca rentabilidad le vamos a sacar a los equipos. La morfea se usa muchísimo, ¿no?
tenemos criterios de actividad, que son estos que les decía que les fui repitiendo: hipocogenicidad de la dermis, hiperecogenicidad de los lobulillos, aumento del flujo Doppler. Acá tienen lesiones inflamatorias, se pueden ver fases activas o fases residuales. Hay atrofia en las fases residuales que se pueden medir en milímetros de la dermis. Acá tenemos pacientes nuestros, bueno, compartidos, ¿no? Donde vemos aumento del flujo Doppler y una banda hipoecoica en la dermis, en esta placa. Acá un paciente residual donde vemos la dermis normal y la dermis atrófica se mide casi la mitad. Y pacientes con hemiatrofia espacial, donde a veces la clínica es muy sutil como esta paciente, pero si le hacemos la eco tiene aumento del flujo Doppler y tiene una pérdida de la diferenciación dermohipodérmica, viene inflamación de la cara muy sutil. ¿Ven? Aquí está la paciente que si uno la ve clínicamente diría no le veo nada, no le veo la atrofia, pero si lo medimos, vean que la parte atrófica mide la mitad de la dermis que en la parte sana. Y el flujo está muy aumentado, ¿vale? Aquí. Esto es un equipo portátil que probamos, que es del tamaño de un móvil, y como pueden ver la resolución no es tan buena, pero son equipos nuevos que realmente tienen, bueno, hay mucha expectativa con estos equipos, ¿no? Y en la esclerosis sistémica realmente hay muchos trabajos publicados, seguro que ustedes los conocen también, hay más de 30 papers hasta ahora, la mayoría no tiene uso de Doppler, que yo creo que es una limitación, porque los pacientes con fibrosis muy establecida es difícil ver cambios en modo B, y parece que hay una correlación bastante clara entre la ecografía y la escala de Rodnan en muchos de los trabajos. La gracia de la ecografía es que se pueden ver lesiones iniciales que clínicamente no son claras. Las ondas de más alta frecuencia, como las que tenemos nosotros, son mejores que las habituales, la de 22 MHz, y hay algunas de ultra alta frecuencia que bueno, son muy prometedoras porque nos permiten ver en detalle todos los cambios dérmicos superficiales, casi como la histología, ¿no? Sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento, que es para lo que lo usamos nosotros también, ¿no? Y bueno, esto, bueno, hay diferentes estudios, este es interesante porque, bueno, fueron 70 pacientes, que es uno de los que más pacientes tiene, de esclerosis sistémica, y permitió diferenciar con la ecografía la fase edematosa de la fibrótica de la atrófica, ¿no? Esto con el Doppler y demás. La elastografía, que parecería, ¿no?, la panacea, porque podemos medir la rigidez, que es lo que tienen estos pacientes, hay varios estudios realizados, de todos modos, todavía no están los valores de la elastografía cuantitativa en megahercios, como para decir, perdón, en kilopascales, para decir que una piel está muy rígida o poco rígida respecto a lo normal. No está muy claro todavía la rigidez normal de las diferentes zonas, y bueno, es una técnica prometedora, pero que todavía no está estandarizado su uso en esclerosis sistémica, ¿no? Sobre todo hablamos de la cuantitativa. Nosotros en el servicio tenemos cualitativa, que yo no le encuentro utilidad porque, claro, si está un poco rígida por colores, de forma cualitativa no nos sirve para valorar de forma objetiva estos pacientes tan complejos, donde la idea es saber, ¿no?, si cambiamos el tratamiento o no, o cómo estamos haciendo las cosas, o si está progresando la enfermedad. Sería siempre la cuantitativa, y bueno, sí, se ven valores más rígidos, pero ya les digo que es una técnica que todavía está iniciándose en dermatología, y no es como en hepatología, que ya están instalados los valores, sino que tenemos que, bueno, es un campo para investigar y para sentar un poco de bases, ¿no? Para las úlceras digitales, igual que para la calcinosis, viene súper bien, porque se pueden medir la profundidad de las úlceras y cómo están cicatrizando con ecografía, y bueno, la verdad que va muy bien. En calcinosis, como les decía antes, en dermatomyositis hay bastante con eco, y sobre todo aquí, como pueden ver, estos son pacientes que compartimos, con calcinosis en los dedos, ¿no? Podemos ver aquí estos depósitos de calcio, y esta sombra de abajo, esto es calcio, todo esto negro es calcio, es la sombra que deja el calcio, la inflamación arriba con ese Doppler. Antes hacíamos estas radiografías y ahora con la eco, ¿ven? Podemos tener estas imágenes de calcio en la misma visita y vamos viendo, ¿no?, cuánto miden, si están de menor tamaño, de mayor, si están fácilmente accesibles para drenarlas, si vamos a drenar una parte podemos drenar más cantidad porque hay más abajo que no lo vemos clínicamente. Y esto con el equipo portátil, como pueden ver, se intuye esta es la misma lesión, que bueno, no tienen la misma definición, pero ya les digo, son equipos que son de súper bajo costo, que pueden ir en el bolsillo, y que, bueno, que a lo mejor también les interesaría conocer para ver pacientes, ¿no?, de forma rápida, no pedir una eco programada, sino ver un poco rápido las calcinosis, se ven muy bien, ¿no? Bueno, esto ya lo comentamos, y después, bueno, les quería comentar un poco rápido, porque es verdad que no hacemos estética y no nos interesa, pero decirles que en el hospital han pasado en nuestro servicio, y bueno, en nuestro instituto, ¿no?, en enfermedades autoinmunes, en infecciosas, pacientes que se sospechaban de enfermedades sistémicas y tenían complicaciones de materiales de relleno. Acá pueden ver en la literatura este caso que parece una morfea, y finalmente eran rellenos de silicona en la pierna,
pacientes que parecían fístulas periorales y eran, ¿no?, relleno de material no reabsorbible que fistuliza, ¿no?, y con la eco se ven súper bien. Y esta era una paciente nuestra que tenía una esclerosis sistémica y se sospechaba que podía tener un brote porque tenía inflamación peribucal. Estos son los dientes, esto blanco que ven acá. Entonces, cuando le hicimos la eco, vimos inflamación, pero vimos toda esta nube así, que se llama, bueno, es como una nube, ¿no? Como una nube blanca, que es como muy típica, se llama tormenta de nieve, de los depósitos de silicona. Entonces le preguntamos a la paciente si se había puesto algún relleno y nos había dicho que sí, porque justamente por la esclerosis sistémica tenía esta atrofia peribucal y se había puesto un relleno. Y esto no era actividad de la enfermedad, sino que era inflamación asociada al relleno, que puede ocurrir décadas después de haberse puesto el material, ¿eh? Este es otro paciente que nos derivaron con una sospecha de síndrome de Schnitzler, tenía una apatía poroclonal, artritis, edema facial, bueno, todos hallazgos, digamos, analíticos, venía de otro hospital y venía con una explicación y una propuesta de iniciar tratamiento con anakinra. Cuando le hicimos la ecografía, ven la piel sana del señor y acá abajo ven toda esta nube de nuevo, esta tormenta de nieve de nuevo en uno de los nódulos, ¿no? Entonces, bueno, hablando con él, que al principio nos decía que no, recordó que hacía como 20 años le habían puesto en una peluquería unos tratamientos en la cara, y esto era inflamación del aceite de silicona que tenía en la cara. Y bueno, la una apatía como pueden tener significado incierto, y tenía dolores articulares que tampoco eran artritis finalmente, pero bueno, era un señor con una inflamación en la cara por eso. Este otro paciente, que era un paciente varón, que venía con sospecha de un pioderma gangrenoso, porque tenía estas lesiones en el tobillo, y un carcinoma escamoso en esta zona nodular. El paciente había tenido un accidente en moto previamente, hacía 5 años, y le habían hecho biopsias de pie que tenía dermatosis neutrofílica. Con esta biopsia de dermatosis neutrofílica y estas placas y demás, venía con esta orientación diagnóstica de pioderma. Y cuando le hicimos la eco, lo que empezamos a ver son estas zonas lineales, aquí ven, línea, esta otra línea aquí, bueno, mucha inflamación, y lo que tenía este paciente era un hilo de sutura de la moto, ¿no? Esas imágenes lineales, la empezamos a recorrer y dijimos, esto es un cuerpo extraño, hay que quitarlo, y cuando se hizo la cirugía se quitó un hilo súper largo que producía inflamación y era ese, y además estaba infectado. Esta otra señora, que también vino al hospital, había tenido un linfoma mal periocular y venía por lesiones peribucales nodulares, y primero se pensó que podía ser algo relacionado con el linfoma. Cuando se hizo la eco se dio de nuevo esta tormenta de nieve, y bueno, era un relleno de silicona que se había puesto 3 años antes. Esta paciente que venía con edema de labios, ya le habían quitado el enalapril porque habían pensado que era un efecto adverso del fármaco, y como le hicimos la eco se ve típico, estos son los labios así de perfil, el de arriba y el de abajo, otra vez la tormenta de nieve, y bueno, era una paciente que le habían infiltrado material muchísimos años antes, pero bueno, las reacciones inflamatorias pueden ocurrir, ya les digo, 20 años después. Son pacientes con sospechas de enfermedades autoinmunes o con reacciones adversas a fármacos, que al final son materiales de rellenos que vinieron al hospital. O este varón que venía con inflamación en los glúteos, a repetición, este paciente vino a urgencia un montón de veces, a distintos servicios, se les dieron un montón de tandas de antibióticos sospechando celulitis, en la analítica tenía leucocitosis con neutrofilia, se habían hecho tomografías que decían que tenían celulitis y fascitis, y lo que se vio es que tenía depósitos de un material hipoecoico, nodular, y el paciente al final nos dijo que tenía una expareja que era enfermera y que le había inyectado vaselina líquida. En la biopsia se comprobó, estas imágenes que ven acá son parecidas a las de la eco, son estos depósitos de material extraño. Y este otro paciente era una mujer transexual de origen brasileño que era trabajadora sexual y que se había inyectado silicona en los glúteos, pero muchísimos años antes, y que había migrado el material y nos llamaban a dermatología porque tenía esta induración y edema de los pies. Y cuando le hicimos la eco se ve toda esta imagen acá, este cuerpo extraño, y no era más que el material migrado desde los glúteos, que se comprobó por la biopsia, en el dorso de los pies. Y bueno, viendo tanto, sobre todo varones de mayor edad con reacciones inflamatorias a materiales de relleno, hicimos una serie de casos, ¿no?, de todos estos pacientes que, como pueden ver, son pacientes que consultaron en el hospital, que eran varones, que más de la mitad tenían más de 40 años y que venían con diagnósticos de otras enfermedades, ¿no? Se pensaba que tenían celulitis, rosácea, un síndrome inflamatorio, fascitis, pero nunca se sospechó del material de relleno y el diagnóstico fue por la ecografía. En la cara es
súper útil la ecografía, cuando el diagnóstico es una dermatosis facial inflamatoria, la ecografía nos evita la biopsia en más del 20% de los casos, y los materiales de relleno tienen características típicas, podemos saber incluso qué material es, si es silicona, si es hidroxiapatita, si es ácido hialurónico, bueno, todo esto a veces da problemas y tienen imágenes tan típicas que muchas veces no hace falta ni hacer la biopsia. Después hay otras paniculitis que pueden simular paniculitis inflamatoria de causas más autoinmunes y son de deporte y claro, están típicamente localizadas en sitios, ¿no?, de impacto. Acá pueden ver necrosis grasa en una jugadora de fútbol o, bueno, un paciente motociclista que apoya esta parte del muslo y acá se ve toda la paniculitis en la zona de apoyo, o el cuello de un paciente violinista que se ve la inflamación al la dermis y aquí la paniculitis. Bueno, son paniculitis ocupacionales, y la que vemos mucho en el hospital y que muchas veces nos han pedido consultas son esas atrofias semicirculares del síndrome del edificio enfermo que deben conocer, son estas bandas atróficas en los muslos. Bueno, con la eco se puede medir, ¿no? Acá ven la atrofia de la hipodermis, está mucho más finita que en esta parte, se puede medir y comprobar y de alguna forma objetivar esta enfermedad que no deja de ser una enfermedad ocupacional. Y a veces pensamos que son enfermedades neoplásicas recidivantes, como por ejemplo un paciente con un melanoma que le hicieron un PET y tenía este foco adaptante, y se pensó que era una neoplasia, una metástasis. Las metástasis se ven así, hipoecoicas, negras, como ven acá arriba, con aumento del Doppler. Y acá abajo lo que se vio era una paniculitis, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo vemos mucho en dermato. Muchos pacientes que vienen con PET hipercaptantes y que descartamos metástasis y que confirmamos que son paniculitis por los tratamientos, porque con los nuevos inhibidores de BRAF y todos estos fármacos de inmunoterapia nuevos, vemos muchas paniculitis inmunomediadas que simulan metástasis, pero que con el PET no se pueden ver, y con la ECO sí sabemos que son paniculitis inmunomediadas, inflamatorias, secundarias al tratamiento, ¿no? A este nuevo tratamiento. Bueno, y aquí tenemos un paciente que también recibía un inhibidor de BRAF, hizo este edema labial brutal, y lo que tenía era una inflamación del filler que se había puesto, del relleno que se había puesto años antes, inducida por el tratamiento de la inmunoterapia, que también con la eco acá pueden ver la típica inflamación del relleno que veíamos antes, ¿no? Bueno, esto era el de los varones. Y bueno, para últimas novedades, la elastografía, lo que les decía, es una técnica nueva en dermatología, hay muy pocas publicaciones, sobre todo de elastografía cuantitativa, hay menos de 50 publicaciones. Está descrita la piel sana, la elasticidad normal, bueno, esto varía mucho desde los dedos al antebrazo, escote y abdomen, que igual son las zonas que más nos interesan por el tema de la esclerodermia, y bueno, son pocos casos los que hay hasta ahora. Se han medido en kilopascales, como les digo, la elasticidad normal, parece que la mano es más rígida que el resto de las otras localizaciones, y que en general el índice de masa corporal y el grosor de la piel no tienen mucho impacto en la elasticidad, que eso nos viene bien porque sería como una diferencia entre medir el grosor de la dermis y la elasticidad. Bueno, la edad solamente influyó en la medición del grosor de las manos, son datos un poco preliminares, un poco que tampoco tienen mucha explicación científica, y hay poco más. Después otra cosa que me dieron es que según dónde hagamos la elastografía, si hay músculo o hueso debajo, esto puede variar. Esto era en piel sana que medían en la parte tibial y en el abdomen, y decían que según cuánta grasa y músculo tengamos por debajo puede variar también, ¿no? Aunque antes no habían visto diferencia con el peso y con la edad. Hay bastante reproducibilidad e interobservador porque es cuantitativa y depende más del equipo, de cómo hagamos la fuerza. Y es una técnica que yo creo que en esclerosis sistémica nos va a servir mucho, pero todavía no tenemos valores muy claros, ¿no? Lo que hay hasta ahora son comparaciones con la escala de Rodman, ¿sí?, que parece que tienen bastante reproducibilidad. La rigidez en los dedos, que es donde más se afecta, suele ser muy marcada y muy diferente al resto, aunque ya les digo que no hay valores de corte normales estandarizados. Pero bueno, puede ser una técnica adecuada para ver enfermedad subclínica, ¿no? Ya tenemos, bueno, más imágenes de dedos. En Morfea, ¿no? Se han hecho estudios para ver si está en la fase inflamatoria, esclerótica o atrófica. Igual estos resultados a mí no me convencen porque incluso ponían que en la fase esclerótica estaba más blanda que en la fase inflamatoria, que bueno, en general vemos la piel más endurecida, ¿no? Bueno, son resultados, ya les digo, son pocos estudios con pocos pacientes. Acá, ¿no? 13 pacientes en Morfea en pacientes pediátricos, ¿no? Ven más rigidez en la placa de Morfea. Y bueno, un grupo de pacientes con
con un rejunte, como hicimos nosotros, ¿no? De morfea, esclerosis sistémica y enfermedad contra huésped, donde valoran la elastografía y hacen, bueno, un score también, ¿no? De valores anormales que son más altos, pero cada uno con valores de corte muy diferentes entre un estudio y el otro, ¿no? No está para nada claro. Creo que faltan bases sólidas, que es un campo a explorar. Ojalá contemos con la elastografía cuantitativa pronto y podamos hacer estudios en pacientes con esclerodermia, pero de momento la evidencia no está muy clara, ¿no? Muchas veces pacientes con enfermedades inflamatorias tienen adenopatías y pacientes con enfermedades que pueden tener complicaciones neoplásicas tienen adenopatías y la ecografía también nos permite ver si la adenopatía es inflamatoria o tumoral, que muchas veces nos puede servir también en pacientes con patologías inflamatorias. Esta es una adenopatía tumoral, como ven acá el flujo, perdón, inflamatoria, ven el flujo que está en el ilio, que está en la parte central, y se va como un abanico a la periferia, ¿no? Esta es una adenopatía inguinal, también está el modo B, y el flujo inflamatorio es como un abanico, ¿no? Se va del centro a la periferia. Este es un paciente con prurito nodular, que tiene todas estas lesiones escoriadas, y tiene esta lesión inflamatoria que tiene del ilio a la periferia, es como un abanico, ¿no? En cambio, cuando son adenopatías tumorales, se ve una adenopatía negra con un flujo muy localizado en periferia, pero que no empieza en el centro, sino que viene desde afuera, y se ve muy claro, ¿no? Esto es con el equipo de bolsillo que les digo, que son equipos portátiles. Y esta es la adenopatía metastásica, ¿ven? Es un redondel que el flujo está aquí fuera, ¿ven? O un redondel negro que el flujo está afuera. Bueno, eso nos puede servir. Este es el equipo portátil, que lo probamos hace años, y es como un móvil, va súper bien. Hay un montón de marcas y salen, bueno, tienen muy bajo costo en general. Y creo que es un poco el futuro también, ¿no? La elastografía, los equipos portátiles, miren el primero cómo era y cómo son ahora, cómo se veían las imágenes de calcinosis, un quiste, se ven casi igual, ¿no? Este es nuestro equipo grande y este es el portátil. Las paniculitis, que también se pueden ver, comparando con el equipo nuestro. Y después lo que se viene también como futuro, para contarles las últimas novedades, son las ecografías de ultra alta frecuencia, que son sondas de 70 MHz, que como pueden ver, tienen una imagen casi histológica, ¿vale? Acá pueden ver esta histología con esta lesión acá como quística, que se ve casi igual en la ecografía. Eso es lo que se viene, ¿no? Este tipo de ecografías. Acá se pueden ver los folículos del pelo dilatado, con una sonda de las que tenemos ahora y con la de 70 MHz, como se ven con mucho más detalle aquí abajo, ¿no? Bueno, se ven aquí, ¿no? Una larva migrans, como se ve el recorrido de la larva aquí. Y bueno, tienen mucha mejor resolución, ¿no? Las ecografías de ultra alta frecuencia creo que nos van a ayudar también mucho en esclerosis sistémica, en morfea, ¿no? Se está usando la ecografía como teledermatología, teleecografía, eso también es algo que está llegando, para contarles las últimas novedades. Y bueno, y la inteligencia artificial parece que también está evaluando imágenes ecográficas para aprender un poco más esta técnica. También es una de las novedades y cosas que empiezan a estar publicadas en el último año como comentario final. Así que bueno, eso era todo. Espero que les haya interesado y tenemos 5 minutitos para dudas, preguntas, pero bueno, como estamos siempre en el hospital en la misma planta, tenemos cuando quieran, también podemos aclarar más dudas, ver pacientes juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pris, nuevamente, porque la verdad es que la sesión ha sido súper didáctica y muy, muy interesante. No sé si por parte de la audiencia hay alguna pregunta, duda, comentario. Y si no, pues yo igual quería preguntarte alguna duda a propósito de la sesión. Creo que no. Vale. Yo te quería preguntar, bueno, Pris, aparte que me ha dejado muy impactada el tema de lo del material de relleno, ¿no? Que uno siempre va pensando en otras opciones dentro del diagnóstico diferencial, pero qué duda cabe que con esto que hablas de la tormenta de nieve, esto como un hallazgo ecográfico muy para tener en cuenta, me lo he apuntado como dato. Y yo justo un poco en el tema de la esclerosis sistémica, algo has ido comentando, pero te quería preguntar como una duda personal. ¿Sabías que en la piel sana, a nivel ecográfico y sobre todo con el Doppler, no se ven tantos vasos, ¿no? Que de hecho cuando se ven muchos vasos quiere decir que hay una inflamación, entonces es como dato sugestivo de actividad. Entonces, yo te quería preguntar, no en la fase inflamatoria de la esclerosis sistémica, ¿no? En esa, por ejemplo, cuando los pacientes nos vienen en esa fase más edematosa, sino todo lo contrario, la fase ya más escleroatrófica. Yo te quería preguntar que
en esa fase, o sea, uno tiende a pensar que probablemente esté equivocada, ¿no? Que probablemente ahí no se ve tanta inflamación y por tanto no, el Doppler no se ve tan intenso. ¿Cómo diferencia? No sé, a lo mejor estoy equivocada. Si es así, ¿cómo lo diferenciaríamos, por tanto, de piel sana? Probablemente por otros parámetros como la atrofia, que he visto que medíais, ¿no? El grosor de epidermis, dermis, o Sí, no sé. no, y también, sí, 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 perfecto, no es así. En realidad, hablando solo del modo B, cuando está inflamada la piel, Ujú. la dermis, si uno la compara con la dermis sana, puede ser de un paciente de la misma edad y más o menos el mismo peso, la dermis tiene una ecogenicidad parecida en todo el mundo, ¿sabes? En general, no es como el color de piel que varía. Entonces, cuando está inflamada se pone más oscura. Y cuando está fibrótica y ya residual, suele estar más blanca que la dermis sana. Entonces, es una dermis que se ve más blanca. Y eso se diferencia de la piel sana, porque ninguna de las dos tiene flujo. Digamos, en la parte residual atrófica ninguna tendría flujo, o no un flujo patológico. Estando en la fase atrófica como una piel sana, puede haber vasos que pasen por ahí y uno los vea, pero son vasos de menos de 1 milímetro y de menos de 5 centímetros por segundo, lo estándar, ¿no? Y se ven muy pocos o no se ven. Entonces ahí uno podría decir, bueno, esto no está inflamado, es atrófico y es residual y tiene una secuela, o es piel sana y no le dejó ningún cambio, porque clínicamente no lo veo muy claro. Claro, si fuera una fase residual tendría que estar, podríamos medir más atrofia, pero claro, ahí tendríamos que tener con qué comparar, y como la esclerosis sistémica suele ser simétrica y bilateral, no tenemos mucho con qué comparar. De todos modos, si en el brazo tiene una dermis de 1,5 milímetros y en la mano tiene una dermis de 0,7, está atrófica, ¿vale? Porque no cambia tanto de la mano hasta el brazo el grosor de la dermis, puede cambiar un poco. Y también, o sea, puede ser, si podemos tener una parte de piel sana, medir los milímetros, como tú decías, y si no, por el color de la dermis. Si está muy blanca, además de estar más fina, si está con una ecogenicidad muy blanca, eso es una fibrosis residual. Vale, perfecto. Y si nadie se anima, yo tengo unas cuantas más, ¿eh? Sí, Pues mira, yo te quería, bueno, un poco a colación de lo que acabas de decir, la importancia también, ¿no? De intentar en la medida de lo posible de tener ecografías basales del paciente, ¿no? Para luego tiene más valor, si cabe, durante el seguimiento para hacer la comparativa que tú acabas de decir, ¿no? Que es lo que estamos empezando también a hacer con las esclerodermias, que incluso cuando no tienen afectación cutánea siempre te decimos, oye, por fin, a ver qué te parece esta piel sana, porque también hablabas de un aspecto interesante que son las lesiones subclínicas, es decir, que aparentemente en la exploración pueden pasar inadvertidas, pero a lo mejor tú precisamente con la ecografía puedes ver algo que aparentemente pueda pasar inadvertido al ojo o a la exploración nuestra, ¿no? sí, Entonces yo, una cosa que te quería comentar también es que, claro, hablabas de la ecografía versus Rodnan y comentabas un trabajo muy interesante donde hablabas de que lamentablemente todavía en ecografía hay un poquito de variabilidad interobservador, ¿no? De la ecografía, que esto está muy condicionado cuando el que hace la ecografía no es médico clínico del paciente, ¿no? Porque evidentemente tú como no solo eres una ecografista, sino eres una dermatóloga que ve al paciente y evidentemente haces una reinterpretación también de todo lo que estás viendo. En ese sentido, yo te quería también preguntar si con toda esta experiencia y los estudios que has ido haciendo, si a día de hoy serías capaz de decir, con independencia de esa variabilidad interobservador que pueda haber, probablemente los parámetros más objetivos donde podemos minimizar esa variabilidad, ¿cuáles crees que serían? O a lo mejor ahí es donde puede tener un papel la elastografía cuando consigamos conocer mejor, ¿no? La rigidez por kilopascales en este tipo de enfermedad. No sé si me he explicado bien con la pregunta. sí, sí. No, yo creo que por un lado, lo que tenemos ahora es medir la piel en milímetros, que ya lo hacemos, y comparar con las ecografías previas en cada seguimiento que hacemos cada 3 o cada 6 meses. Ver lo del Doppler, ya le tratamos de poner un número al Doppler. Con este estudio de piel sana que hicimos, donde objetivamos ya con 13 centros diferentes cómo es el Doppler de la piel sana, podemos decir, ¿no? Si uno ve, no sé, el 20% de la dermis con vasos, a grosso modo, o casi la mitad de la imagen con vasos, eso está inflamado seguro, porque sabemos que lo normal es que casi no se vean o se vean 2 o 3 vasitos sueltos. Si le ponemos número al Doppler, que es el Doppler espectral, que es ponerle centímetros por segundo a la velocidad del flujo, eso también nos puede dar un valor numérico, para que si la hace otro la ecografía lo pueda medir y decir, mira, antes tenía vasos que eran el 5% de la imagen y medía un poquito y ahora tiene la mitad,
y muchos miden más de 10 centímetros por segundo. Van a una velocidad rápida, bueno, están inflamados. Ir a la elastografía sería genial, porque claro, es una forma de hacer la elastografía que es diferente a la que tenemos nosotros, que es dependiente del observador. La forma que tenemos de hacerla ahora, además de que nos da solo un color y no nos da un número, depende de cómo damos la presión con el equipo. Entonces eso ya, claro, yo la uso poco y nada porque veo que es muy variable y que es muy errático. Pero claro, el número de la elastografía, el número del Doppler, tanto en diámetro de vasos como en velocidad de flujo como en cantidad de vasos, que es lo que hacemos ahora, y el espesor de la dermis, porque el de la hipodermis ya es más controvertido. Para medir la hipodermis, el espesor, hay que estar siempre en la misma posición, hay que tener unos parámetros externos muy claros, porque si no, claro, y ver en qué punto anatómico justo medimos, puede variar con el peso. Yo digo que el espesor de la dermis es como más viable para hacer seguimientos a largo plazo. O sea, tenemos algunos números, pero con la elastografía cuantitativa sería mucho mejor. Y es precisamente en relación a la elastografía, te quería hacer una última pregunta. Claro, yo la elastografía me hace recordar la experiencia en hígado, ¿no? Entonces la experiencia en hígado nos hizo ver que, por ejemplo, con la hepatitis C, cuando había una infección y había inflamación, aumentaba la rigidez. Luego se vio que cuando pusieron tratamiento, ¿no? los antivirales de acción directa y mejoraba la inflamación, luego no era tan cirrótico el paciente. Quiero decir que muchas veces esa rigidez no está muy condicionada por la inflamación y no a Claro. veces por la fibrosis, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la piel entiendo que podría pasar lo mismo, que a veces confundamos con rigidez, fibrosis, inflamación, porque a veces puede dar, en cuanto a dureza por elastografía, puede dar también un índice por kilopascales alto, Eso es lo ¿no? que pasó con la Morfea, que hicieron ese estudio para ver si estaba atrófica, residual o inflamada, o sea, fibrótica o atrófica o inflamada. Claro, a mí me confundía un poco porque la verdad es que la piel cuando está más dura y más rígida, secuelar, que también es por una rigidez articular, ahí estaba más blanda en la elastografía, Ah, en el que hicieron de esclerosis sistémica. Entonces, claro, yo creo que hay que tener mucho cuidado con pensar que la fase residual es más dura y menos elástica, porque es verdad que se vio eso también. En lo poco que hay de piel, se vio eso, que en la parte inflamatoria había como más rigidez. Pero claro, no hay un valor de rigidez para diferenciar qué está pasando, si ese paciente ya se está desinflamando y está yendo a una fase atrófica, fibrótica o no, porque ni siquiera hay valores de piel sana. Eh, pero bueno, justamente como lo poco que hay es con una N muy pequeñita, casi todos los estudios tienen menos de 50 pacientes, no hay valores de corte y casi no está estudiado en la piel, y la cantidad de pacientes que tenemos nosotros, bueno, habría que diseñar muy bien cómo queremos estudiarlos, pero cuando tengamos la elastografía cuantitativa sería súper importante intentar, ¿no? Sentar unas bases de piel sana, de piel esclerótica, de piel atrófica, de piel inflamada, porque es bastante confuso lo poco que hay. Sí. bueno, por mi parte no hay más preguntas y no sé si alguien al final se anima. Gemma, hola, buenos días, soy Gerard. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Priscila, te felicito por la sesión que nos has comentado. Y yo sobre todo quería comentar la dificultad que de hecho ya se ha comentado durante toda la sesión en patología específica como es la esclerodermia, de valorar de forma objetiva cuál es la afectación en este caso a nivel de la piel, ¿no? Lo digo porque a nivel del pulmón, con la prueba de función respiratoria, el test de la marcha, el TAC torácico de alta resolución, yo creo que tenemos suficientes medidas que no son ideales, por supuesto, pero sí que son al menos lo más objetivas posibles para definir si la afectación intersticial pulmonar incluso es progresiva o no y por tanto optimizar el tratamiento, pero a nivel de la piel, más allá de una forma cutre que es pellizcar al paciente, la verdad es que no tenemos demasiado nada. Y Sí, a sí. pesar de los pesares, de todas las limitaciones que has comentado, tener una medida, digamos, o una herramienta que puede ser un poquito más objetiva a la hora de valorar en qué fase está el paciente y cuál es la extensión o el grado de inflamación, repito otra vez, con todas las limitaciones que conlleva la técnica, quizás sí que es un buen elemento para argumentar cambios de tratamiento o optimizar tratamiento o al revés, incluso reducir, digamos, el grado de inmunosupresión del paciente. Es verdad que hacen falta muchos más estudios en cuanto sobre todo a saber
cuáles son los valores, digamos, normales, ¿no? Sí. Y es verdad también lo que has comentado, ¿no? De que a pesar de que aparentemente la variabilidad interindividual del observador no es mala, bueno, no es tampoco ideal, ¿no? No sé, yo creo que soy uno de los convencidos de que al menos una eco basal a los pacientes sí que se les debería hacer, y luego estaría por dilucidar cada cuánto se le tiene que repetir, cada 3, 4, 6 meses, supongo que dependiendo también del fenotipo clínico, del tratamiento, de lo que querramos objetivar en cuanto a respuestas a tratamiento, etcétera, etcétera. Pero sí que yo creo que al menos hay suficiente, digamos, evidencia, que si bien no es de calidad, yo creo que sí que es suficiente como para darle un hueco seguro a esta técnica a nivel de la valoración de los pacientes con esclerodermia. Bueno, muchas gracias por el comentario y a mí me encanta que trabajemos juntos porque he aprendido muchísimo de esclerodermia viendo tantos pacientes gracias a todos ustedes que confían, ¿no? en hacerla. Así que nada, muchas gracias. Es verdad que no está puesta en ningún protocolo, ni en las recomendaciones, ni nada de nada, pero yo creo que es por falta de evidencia, no es porque no sea útil o porque los que trabajamos con estos pacientes no creamos que no pueda ser una herramienta útil en estos pacientes, seguro. Sí, ya llegará. Tenemos que hacer más trabajo. Claro. Bueno, muchas gracias. Ricardo, no sé si quieres añadir alguna cosa más como final de la Bueno, sesión. yo me uno a las felicitaciones, Priscila, muchísimas felicidades por la presentación y sobre todo por ese trabajo que estás haciendo desde hace tanto tiempo, que nos estás ayudando muchísimo. Formas parte ya de este equipo de MASDER con el doctor Mascaró, que nos dais tanto apoyo. Yo solamente dos anécdotas. Una, que como siempre nos fascina esas viñetas que nos presentáis de casos clínicos donde sobre todo parece que sea una lesión probablemente autoinmune y luego resulta otra cosa totalmente diferente, ¿eh? Continuar con estas viñetas clínicas que desde luego nos encantan y nos dejan siempre boquiabiertos. Y la segunda cosa es que, bueno, pues como ha quedado yo creo reflejado también en las preguntas anteriores, parece que esta herramienta, ese ecógrafo manual, ya viene a ser la herramienta del dermatólogo, igual que los instrumentos de la cirugía para las biopsias, ¿eh? Nosotros siempre os tenemos asociados la imagen, el dermatólogo que lo mira, sí, podría ser esto o lo otro, pero hay que hacer la biopsia y en la biopsia, hasta que no salga la biopsia, no podemos decir qué es lo que hay, ¿no? Pues ahora probablemente esa herramienta la tenemos ahí intermedia y bueno, pues ojalá realmente se acabe de aprender, tanto como se ha aprendido con la biopsia, y podamos tener pues datos más objetivos, pues que nos ayuden, pues como decía el doctor Espinosa, pues quizás a objetivar, igual que objetivamos la afectación pulmonar con pruebas objetivas, pues con la ecografía cutánea, pues también decir objetivamente cuál es el grado de extensión de la lesión, el grado de intensidad, de la elasticidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ojalá pues esto en el futuro sigamos viendo sus progresos, ¿eh? Nuevamente, muchísimas gracias, sobre todo por ese magnífico equipo que formáis con el doctor Mascaró, este MASDER, que tanta ayuda nos estáis dando. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por los comentarios. Gemma, anuncio la sesión de la semana que viene, que es una revisión bibliográfica sobre el concepto de modificación de la enfermedad, que hará la doctora Antón y que tutoriza la doctora Araujo. Nada, muchas gracias a todos y la semana que viene. Gracias nuevamente, Pris. Gracias a ustedes. Hasta luego, Pris. Adiós. Gracias.